Camila, la pregunta incluso es, ¿qué tanto le va a beneficiar a Javier Milei la llegada de Patricia Bullrich a su campaña? Incluso la llegada de Macri, quien dijo a través de un trino, si no me equivoco, y una aseveración, que fue su hija la que le pidió que se juntara con el señor Javier Milei. Pero hay que decirlo, la gran sorpresa, y decimos sorpresa porque los números no lo acompañaron durante las PASO en el mes de agosto, fue Sergio Massa, que logró apuntarse más de 10 puntos porcentuales y ser el ganador, en este caso, de las elecciones primarias en Argentina, o las elecciones de primera vuelta en Argentina. Por eso, Camila, yo creo que de alguna u otra manera hay que saludar a una persona que sabe muy bien qué hay detrás del candidato Sergio Massa, es el referente de la política exterior del señor, que al día de hoy es el líder de las encuestas y además es embajador de Argentina en Suiza. Él es Gustavo Martínez Pandini. Embajador Martínez, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gusto saludarlos. Embajador, ¿qué fue lo que llevó a que Sergio Massa tuviera ese repunte faltando tan solo mes y medio de las elecciones y pasar de un 27% a un 37% y ser el líder en la primera vuelta? Bueno, hubo varios factores involucrados, pero el más importante fue el trabajo que el señor Massa le puso a la campaña, una campaña con mucho pragmatismo y atendiendo las necesidades puntuales de cada sector de la sociedad. Yo escuchaba recién a Camila, hablaba de un continuismo, no me animo a corregir a Camila, pero me animo sí a hacer una precisión. La propuesta de Sergio Massa es la combinación de continuidad y cambio. Continuidad en lo que está saliendo bien y cambio en lo que está saliendo mal. Me parece que había dos expresiones en esta elección. Una era, como las cosas andan mal, voy a romper todo, que son las expresiones de Milei. Y otra que decía, como las cosas andan mal, voy a cambiar lo que anda mal, pero voy a mantener lo que anda bien. Y esa fue la propuesta de Sergio Massa. Por los resultados del domingo uno tendría que suponer que la gente no quiso dar un salto al vacío, prefirió mantener algunas cuestiones importantes para los argentinos, como son la salud pública, la educación pública, las jubilaciones, pero al mismo tiempo reclamar cambios profundos en los temas como, por ejemplo, inflación, varias cuestiones económicas, y me parece que Sergio Massa logró ese equilibrio, ¿no? Un poco de cambio, un poco de continuidad, como deberían ser casi todas las transiciones democráticas. Embajador Martínez, ya que usted menciona que no necesariamente es el continuismo, usted sabe que estamos en un año electoral en muchas partes del mundo, pero principalmente en América Latina. Nosotros aquí en Colombia tenemos elecciones el domingo. Y algo que llamó mucho la atención y que llama la atención de lo que usted está diciendo es cómo puede ser posible o cómo hizo el candidato Sergio Massa en su estrategia electoral lograr ser el ministro de Hacienda de un país y no cargar con la responsabilidad económica de lo que sucede en Argentina frente a las elecciones. Porque usted dice es seguir con lo que está bien y cambiar lo que está mal. Pero lo principalmente que está mal en la Argentina es el tema económico. Vemos desde acá inflación del más del 100%. Por supuesto. Y uno se pregunta, oiga, el ministro de Hacienda, que es el responsable de eso, ¿cómo logró desligarse y no cargar con la responsabilidad en la campaña? Logró eso haciendo lo que hay que hacer siempre, que es decir la verdad y decirle a la gente cuáles son los problemas reales, no esconder la basura debajo de la alfombra. Y Massa lo que les dijo en el fondo es que con estos esfuerzos que se vienen haciendo, sobre todo la gente, ¿no? La gente de menos ingresos, lo que hemos evitado es una hiperinflación. Porque la pregunta no es cómo Massa logró ganar con un 140 de inflación. Quizás la pregunta es cuánto hubiese sido la inflación si Massa no tomaba el Ministerio de Hacienda. Estoy seguro que hubiésemos estado en hiperinflación y gracias a que pudimos poner un freno en la sangría de precios, que es terrible todavía hoy, llegamos a un momento donde podemos estabilizar un poquito la situación y por supuesto que la gente le ha confiado al ministro no solo el manejo de la economía, sino también estas necesidades de reformas muy profundas que necesita Argentina. El proceso que estamos viviendo no es un proceso solo de Argentina, ¿no? Después de la pandemia hubo una salida complicada para muchos gobiernos, muchas variables se complicaron a la hora de poner equilibrio social y creo que el resultado electoral no es un cheque en blanco, no es una carta libre para ningún candidato, es un llamado de atención. Estamos escuchando con mucha atención los reclamos, sabemos que son justos, no nos gusta el nivel de inflación que tenemos, nos preocupa, pero estamos tratando de que al corregir la inflación no rompamos todo el resto.
Algunos candidatos están proponiendo para corregir la inflación dolarizar sin dólares, romper relaciones con China, romper relaciones con Brasil, porque se supone que son países comunistas o de izquierda. Bueno, nosotros creemos que en ese caso es peor el remedio que la enfermedad. Entonces les hemos propuesto a la sociedad un cambio ordenado, como dice usted muy bien, atacando los problemas graves que tiene nuestra economía hoy, pero al mismo tiempo protegiendo ciertos bienes históricos de la Argentina que tienen que ver con el equilibrio social. No podemos corregir solamente la inflación y que el resto se destruya solo. Tenemos que corregir la inflación, pero mantener también la educación pública de calidad, la salud pública y gratuita para toda la población, y eso es lo que estamos haciendo. Pero ahí, embajador, yo quiero preguntarle entonces, ¿qué es lo que ha hecho mal el gobierno de Alberto Fernández? Olvidemos un poco la cartera de economía, porque ya usted acaba de plantear lo que ha sucedido dentro de ese sector. Pero ustedes plantean el hecho de cambiar, de mejorar, de traer cosas buenas y alejar lo malo de esta gestión. Si usted tuviese que hacer la autocrítica, ¿en qué se han equivocado ustedes como gobierno? Mire, yo quiero serle muy franco. Nosotros enfrentamos 3 cosas que se encadenaron, que fueron muy complicadas para este gobierno y para cualquier otro gobierno, que fueron una pandemia que destruyó el proyecto de producción de las pequeñas y medianas empresas, los puestos de trabajo, que luego se completó con una guerra que trajo un altísimo costo para América Latina, que fue el encarecimiento de la energía. La ecuación energética en la Argentina sufrió enormemente y terminamos teniendo que importar energía. Eso rompió todas las variables del Estado. Nos terminamos endeudando mucho más de lo que queríamos, y para completarla, como si fuera poco, a la pandemia de la guerra, se nos subió una sequía histórica. Hacía 200 años que en la Argentina no surgía una sequía de esta naturaleza, que nos destruyó la producción por un año de todo lo que Argentina exporta. Entonces, fue muy difícil para el actual gobierno salir adelante con esos 3 factores combinados. Insisto, pandemia, más guerra, más sequía. Lo que tenemos que hacer es aprender de los errores. Seguramente algunos errores de política económica se han cometido, no pudimos controlar la suba de precios y ahora tenemos una nueva oportunidad. El mundo parece necesitar lo que la Argentina tiene, que es básicamente proteínas y energía, litio, cobre, productos agrícolas. Estamos preparados para enfrentar este nuevo momento, pero obviamente tenemos que corregir temas de déficit fiscal, temas de desequilibrio en las cuentas públicas. Y el candidato y ministro hoy, Sergio Massa, ha sido muy claro. No vamos a tener una economía de déficit como tenemos hoy, vamos a tener una política exterior pragmática, donde ningún criterio ideológico nos debe condicionar a la hora de buscar mercados, a la hora de buscar socios comerciales. Es decir, insisto, como dije al principio de esta conversación, continuidad y cambio, sí, cambio y continuidad. Embajador Martínez, entiendo que usted es muy cercano al señor Massa en temas de política exterior, y le quiero preguntar cómo sería la política exterior o la orientación de ustedes, porque si uno coge la historia, pues bueno, los gobiernos kirchneristas se alinearon duramente a principios del siglo, pues con el socialismo del siglo XXI, eran socios de Chávez y últimamente cercanos a Rusia también. ¿Se seguiría esa línea o en un gobierno de Massa, cuál sería el sentido de la política exterior? Mire, se lo voy a decir claramente. La política exterior de Sergio Massa va a ser una política exterior pragmática, una política exterior con el interés nacional antes que ningún tipo de vinculación ideológica con ningún sector. En comercio e inversiones vamos a ser amigos de todos y satélite de nadie. Vamos a tener una política muy enfocada en buscar mercados, buscar socios comerciales, ingresar a todos los foros que nos sean importantes a la hora de exportar trabajo argentino, y manteniendo los valores históricos de la política exterior argentina de muchos años, de 50 años yo diría. Protección de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo, defensa de la agenda de género y defensa de las minorías que son discriminadas a lo largo y a lo ancho del mundo, la defensa sin ningún tipo de límite de nuestra soberanía en Malvinas, que vamos a poner mucho énfasis allí. Pero, es decir, pero ustedes han sido una muy política exterior con la Argentina en el centro. Chavismo. Por ejemplo, ustedes con Maduro, ¿qué posición tendrían? Porque el kirchnerismo siempre fue muy cercano. Nosotros, vuelvo a insistir, nosotros tenemos una política exterior diseñada para tener buenas relaciones con todos los países, enfocándonos en el interés argentino,
queremos cooperar con todos, amigos de todos, satélite de nadie. El interés argentino prima sobre toda otra vinculación. No entendemos a la política exterior como un campo ideológico, no es ese el objetivo de la política exterior para nosotros. Queremos buenas relaciones con Estados Unidos, con China, con todos los países con los que tenemos un vínculo histórico, comercial, etcétera. Pero en el caso, usted mencionó el caso de la guerra, usted mencionó el caso de Rusia, nuestra posición ha sido pública y clara. Condenamos la invasión de Rusia a Ucrania, condenamos y le pedimos a Rusia que se retire porque ha invadido un territorio de otro país. Así que va a ser de clara nuestra política exterior. Embajador Martínez, quiero volver a la pregunta anterior, la que le hacía a mi compañero Gonzalo Lázari, porque me llamó la atención su respuesta. Usted dice que es que se juntaron como todos los males, ¿no? La pandemia, la guerra y la sequía, pero realmente sí, pues todos los países antes tuvieron que enfrentar la pandemia. La guerra ha afectado a todos los países y la sequía pues no solamente ha afectado a Argentina y no todos los países tienen más del 40% de su población debajo de la línea de pobreza y con unos niveles de indigencia también tan altos, sobre todo viniendo de donde ustedes vienen. Entonces, francamente a mí no me deja como satisfecha esa respuesta y yo quisiera insistir como en ese mea culpa, si es que cabe la posibilidad que ustedes hacen por todos los años que llevan en el gobierno. Mire, los gobiernos que usted menciona se combinan con distintos signos políticos. El gobierno anterior a los últimos 4 años anteriores a este gobierno, fueron un gobierno de signo distinto. En ese gobierno, el gobierno del presidente Macri, la Argentina se endeudó en $47.000 millones con el Fondo Monetario Internacional. Ahí tiene, si usted anda buscando razones especiales por qué estamos como estamos, le aconsejo que empiece también a mirar por ahí, porque la Argentina entró en un proceso de endeudamiento que ha traído gran parte de la crisis. Claro, pero es que esos fueron 4 años, y cuando Macri llegó, no soy Camila, soy Claudia, embajador, es cuando Macri llegó al gobierno argentino, Claudia, ya venía de una situación económica difícil. Pero es que usted está diciendo que todo se debe al gobierno de Macri, pero es que ustedes estaban en el gobierno antes también, no estuvieron solamente un periodo, estuvieron varios, entonces por eso insisto en la culpa, Claudia, si es que hay espacio para eso. Usted está diciendo cosas que yo no dije, le estoy diciendo que hubo una multiplicidad de factores, no dije que todo se debe a Macri, eso lo dijo usted. Lo que yo le estoy diciendo es que hubo una multiplicidad de factores, además de los 3 que le comenté al principio y además de los problemas propios, errores de política económica, le estoy sumando un 5º factor, que es el alto nivel de endeudamiento que la Argentina tuvo al final del 2019, que se endeudó con el Fondo Monetario en $47.000 millones. Ese para nosotros es un factor central para poder entender por qué la Argentina hoy no tiene las divisas que necesita. Estamos por encima de nuestra capacidad de pago a la hora de endeudarnos. Entonces, yo no dije lo que usted dice que yo dije, le vuelvo a repetir para que quede claro para la audiencia. Hubo factores externos que tienen que ver con una pandemia, con una guerra que nos complicó la ecuación energética, y que tiene que ver con una sequía extraordinaria que rompió la exportación de nuestros productos por un año. Perdimos $20.000 millones con la sequía. Además de eso hubo errores de política económica propios, no pudimos controlar el espiral inflacionario y a eso le sumo un proceso de endeudamiento que tiene mucho que ver con el gobierno anterior. Si eso usted lo interpreta como que todo es culpa de Macri, es una interpretación errónea. Le estoy dando 5 factores que se combinaron para explicar la situación en la que estamos hoy, lamentablemente. Embajador, obviamente, como yo lo decía cuando empezábamos esta entrevista, pues hay mucha expectativa de lo que vaya a pasar el próximo 19 de noviembre cuando ustedes tienen la segunda vuelta. Ya se anunció, y si don Lucas San Pedro me ayuda, con la división de quienes conformaban Juntos por el Cambio, esta unión de partidos que apoyó a la candidata Patricia Bullrich. En este cuadro que estamos viendo de cómo se dividieron las cabezas, unos a favor del señor Javier Milei, como por ejemplo Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Federico Pinedo, Cristian Ritondo y Diego Santilli, que son a favor de Javier Milei, digamos como que ellos dijeron vamos a apoyar esa candidatura, pero el señor Larreta, María Eugenia Vidal, Gerardo Morales, Elisa Carrió, dijeron no vamos a votar a favor de Javier Milei y probablemente sus votantes o se abstendrán o se irán con el candidato, con su candidato que es Sergio Massa. Viendo ese panorama de la división de Patricia, de los votantes de Patricia Bullrich, de los dirigentes que estaban en Juntos por el Cambio, ustedes las cuentas que hacen es que esto les da
casi que sobrados para que Sergio Massa gane las elecciones, o aquí hay una posibilidad real de que con estos apoyos que se suman a Javier Milei pueda ser el candidato ganador? Mire, déjeme hacer un disclaimer antes de contestarle la pregunta. El disclaimer es, en esta altura de la historia, ningún ciudadano se deja llevar de las orejas por lo que dice un dirigente. La base electoral de Juntos por el Cambio va a tener decisiones en cada ciudadano. No es que Macri o Carrió o quien sea dice algo y toda la gente sigue esa decisión. Va a haber muy distintas opiniones en toda la base electoral de Juntos por el Cambio, más allá de lo que digan los dirigentes específicamente en lo personal. Hecho esta aclaración, yo creo que virtualmente hoy ese partido se estalló, se implosionó en dos mitades. Una parte decidió apoyar a Milei, otra parte decidió no apoyarlo a Milei, y vamos a ver en las próximas horas cómo evoluciona. A mí me da la sensación que la candidatura de Milei se complica no por los votos que suma, sino por los votos que ha perdido, en el sentido de que venía primero, mucha gente creía que iba a ser ganador en primera vuelta, y gran parte de que no haya ganado la primera vuelta se debe a que la gente apostó a que no saltemos al vacío. Genera mucha incertidumbre una candidatura como la de Milei, con una persona que ha logrado una figuración muy enorme en muy poco tiempo, pero que al mismo tiempo no garantiza estabilidad. Se lo ve como un poco frágil, no solo en su construcción política, sino también en algunas posiciones. Le quiero recordar a la gente que quizás no lo conoce tanto, que hubo declaraciones muy, muy complicadas, por ejemplo, acusar al Papa Francisco de ser el representante del maligno en la tierra, de tener las manos manchadas de sangre. Hubo declaraciones vinculadas con otros temas muy polémicos como tráfico de órganos. Es decir, muy complicado. Eso explica hoy la debilidad de Javier Milei y no la cuenta de aquellos que va a buscar luego de haberlos atacado mucho, porque el problema es que aquellos dirigentes que están hoy siendo buscados por Javier Milei para sumar votos fueron víctimas de sus ataques así terribles que él ha tenido en sus discursos. El más rimbombante, si usted quiere, es que a la candidata Bullrich le dijo que era una asesina montonera y que había puesto bombas en jardines de infantes. Y ahora le ofrece el Ministerio de Seguridad. Entonces, estas contradicciones tan flagrantes, más allá de lo que diga Patricia Bullrich, si lo va a apoyar o no, hacen que los votantes reflexionen muy seriamente si es la mejor opción para los argentinos. Hay que entender más de lo que dice Milei que con los apoyos que pueda lograr, cuál va a ser este resultado electoral. Pues es el embajador de Argentina en Suiza, pero además es el referente en política exterior del actual candidato presidencial en Argentina, Sergio Massa, y muy probablemente, creo yo, es mi apuesta, el próximo presidente de ese país. Embajador Martínez Padiani, mil gracias por regalarnos estos minutos aquí para los micrófonos de Mañanas Blue. Un placer haber podido conversar con usted. No, el placer es mío, les envío un fuerte abrazo y por supuesto que quedo a disposición. Ojalá que pronto podamos conversar nuevamente. Claro que sí, un abrazo grande, 11 de la mañana, 29 minutos. Esta entrevista